Cuéntenos un poco acerca de la filosofía, de acuerdo a cómo usted la percibe y la investiga. Bueno, yo hago filosofía analítica, que es una corriente que viene de lo que estaba ocurriendo en el Reino Unido a principios del siglo XX. Entonces, somos los descendientes intelectuales de gente como Russell o como Wittgenstein, y es la filosofía que ahora predomina en Estados Unidos. Ahí es donde yo hice mi doctorado, y entonces yo terminé haciendo ese tipo de filosofía. ¿Y de qué tratan las investigaciones o las propuestas que usted hace? Entiendo que tiene que ver con la forma en que nosotros los seres humanos construimos nuestro mundo a través del lenguaje. Sí, entonces mis conferencias van a ser sobre un libro que acabo de publicar que se llama La construcción del espacio de posibilidad. ¿Qué es el espacio de posibilidad? Tal y como yo lo entiendo, la idea es que nosotros desarrollamos una concepción de qué es posible y qué es imposible de acuerdo con las distinciones que usamos para representar el mundo. Entonces, uno primero decide qué distinciones utilizar al momento de teorizar, y de esas distinciones fluye la diferencia entre escenarios que uno considera posibles y escenarios que uno considera imposibles. Y cuando usted se refiere a distinciones, ¿está aludiendo a sistemas como por ejemplo el lenguaje o las matemáticas? El lenguaje es la manera canónica de hacer distinciones. Pero aquí hay un ejemplo de una de las distinciones que tengo en mente. Entonces, consideremos por un lado la distinción entre que ese vaso contenga agua y que ese vaso no contenga agua. Esa es una distinción. El mundo podría ser de una de esas maneras o podría ser de otra. Aquí hay otra distinción, que ese vaso contenga H2O o que no contenga H2O. Entonces está la pregunta de si esas dos distinciones son la misma o no. O sea, si distinguir entre que haya agua y no haya agua es lo mismo que distinguir entre que haya H2O y no haya H2O. Entonces, según cómo conteste uno a esa pregunta, si son la misma distinción o distinciones diferentes, uno genera espacios diferentes de posibilidad. Porque si uno cree que esas distinciones son la misma en realidad, entonces no tiene sentido hablar de mundos donde hay agua pero no H2O. En cambio, si uno cree que esas distinciones son diferentes, entonces tiene sentido hablar de una situación en donde ese vaso tiene agua pero no tiene H2O. Entonces, los espacios de posibilidad son los espacios posibles de interacción humana, algo así. Los espacios posibles de interacción humana son los espacios de posibilidad que usamos nosotros. Pero bueno, una cosa que es posible y que deja abierta mi investigación es si las categorías que usamos nosotros son absolutas. Entonces, podría suceder que nosotros utilizamos ciertas categorías al teorizar y que eso limita lo que nosotros podemos entender. Pero tal vez otra comunidad podría desarrollar un sistema de distinciones diferentes y teorizar de acuerdo con ellas y tener otra concepción de los límites de la posibilidad. Y algo que no es obvio es si tiene sentido hablar de cuál de esos dos sistemas de distinciones es objetivamente correcto. Tal vez los dos son útiles y no hay mucho más que decir. Pero cuando usted se refiere a otra comunidad, ¿se está refiriendo a una comunidad hipotética al margen o fuera de la humana que conocemos hoy en día? Bueno, podría ser. Otra forma de pensar en el asunto es mirar hacia el pasado. Y pensar en comunidades que han teorizado usando sistemas muy diferentes de categorías. Claro, lo que pasa con el ejemplo del pasado es que nosotros ahora pensamos que nuestros sistemas de categorías son mejores. Claro. En cambio, si uno considera una comunidad imaginaria, entonces no es tan obvio que un sistema de categorías sea mejor que el otro. Actualmente se puede hacer la comparación entre una comunidad nativa, por ejemplo, aquí mismo en el Perú, ¿no? Y la cultura occidentalizada imperante, ¿no? Donde hay categorías distintas, ¿no? O como dices, espacios de posibilidad, y que justamente ese desentendimiento, ¿no?
genera una serie de problemas. Absolutamente, absolutamente. Son maneras diferentes de ver el mundo y por lo tanto maneras diferentes de pensar en qué es posible y qué no es posible. Para alguien que no estudia filosofía o que no está metido en el mundo de la filosofía, puede estarse preguntando, bueno, ya, ¿y para qué me sirve esto? ¿Sirve para algo práctico? De repente, eso, para entender mejor qué somos, cómo nos entendemos, cómo nos interpretamos. Yo creo que no sirve para algo práctico. Yo creo que no es que el valor esté en algo ulterior, ¿no? Que si uno aprende esto, bueno, lo podrá usar para hacer alguna cosa, para desarrollar una nueva tecnología, por ejemplo. Creo que eso no va a pasar. Pero a mí por lo menos me resulta iluminador como manera de entender cómo es que nuestras maneras de representar el mundo están conectadas a la manera en la que es el mundo. Y bueno, esa es una pregunta que me parece que tiene valor intrínseco. Siento que es un mundo mejor si entendemos cómo funciona esa relación. Y dentro de esa lógica, usted entiende o plantea que hay algo que conocer más allá de las interpretaciones que nosotros le podemos dar a las cosas, o todo lo que hay por conocer es lo que nosotros interpretemos de ahí. Lo primero. Yo desde luego creo que hay cosas por conocer que están más allá de lo que nosotros podemos entender. Pero claro, lo que pasa es que no podemos describir cosas que trascienden nuestras capacidades conceptuales. De nuestro lenguaje. Exacto. Entonces sabemos que existen, pero hay límites a lo que podemos decir, hacer para describirlos. Es como si alguien me dice, describe algo que no puede ser descrito en tu lenguaje. Bueno, pues sí, justo eso no lo puedo hacer, pero exacto. pero claro, eso no significa que no haya cosas que no puedan describirse fuera de nuestro lenguaje, solo que nosotros no las podemos articular. Y en ese sentido, el lenguaje, ¿qué papel juega? Yo creo que juega un papel fundamental porque la manera canónica en la que hacemos distinciones es a través del lenguaje. No tendría que ser a través del lenguaje, entonces es en principio posible que haya un ser no lingüístico que piense en el mundo y que distinga entre maneras de ser del mundo en su pensamiento. Pero bueno, es mucho más fácil pensar en estas cosas si uno fija un lenguaje. O sea, para usted sí hay pensamiento sin lenguaje, hay posibilidad de pensamiento sin lenguaje. Yo creo que sí. ¿Y la ciencia y las matemáticas en toda esta propuesta, qué lugar juegan? Juegan un papel absolutamente fundamental, porque yo creo que una manera en la que decidimos qué distinciones utilizar y decidimos qué distinciones coinciden con qué distinciones es haciendo ciencia. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que estábamos discutiendo antes de si la distinción entre que hay agua y no hay agua es la misma que la distinción entre que haya H2O o no hay H2O. Bueno, pues lo que nuestro quehacer científico sugiere es que estar hecho de agua es simplemente estar hecho de H2O. Entonces la ciencia sugiere que esas decisiones son la misma. Y el resultado de eso es que creo que es haciendo ciencia que uno desarrolla una concepción del espacio de posibilidad. Es en parte haciendo ciencia que uno determina una concepción de qué maneras de ser del mundo tienen sentido y qué maneras de ser del mundo no tienen sentido.